Hola, ¿qué tal? Soy Israel Márquez para servirles a todos ustedes. Un gusto y un placer enorme poder compartir esta gran experiencia que estamos comenzando el día de hoy, que se llama Faro Azul. Quiero presentarme, yo soy Israel Márquez, soy cantante, compositor, soy conferencista y terapeuta y actualmente estoy conduciendo este programa que sale por primera vez al aire llamado Faro Azul. ¿Por qué Faro Azul? Bueno, nos encantó el nombre porque cuando un barco se pierde en alta mar y no encuentra el rumbo, se prende un faro azul que nos indica el rumbo para poder llegar a nuestro destino. Lo mismo que vamos a hacer hoy en este programa es encender ese faro azul para que tu alma, para que tu persona encuentre un rumbo en esta vida y que encuentres tu misión. Siempre he dicho que lo más importante que un ser humano puede lograr es encontrar su objetivo, su misión, el para qué está vivo. Hoy tenemos un tema maravilloso que se llama el perdón, camino de sanación. Y para comenzar el día de hoy quiero presentarles a un gran invitado que nos acompaña en este primer programa. Nos hace el honor de visitarnos. Él se llama Fernando Hernández. Bienvenido, Fernando. Preséntate para que la gente sepa quién eres y a qué te dedicas. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Como bien dijo aquí Israel Márquez, me llamo Fernando Hernández para servirles a todos ustedes. Vamos a manejar el tema del perdón el día de hoy. Me presento brevemente. Yo soy terapeuta desde hace ya 7 años, terapeuta en programación neurolingüística. Estamos ayudando a mucha gente a través del perdón en este tema, ¿no? Sanación interna, baja autoestima y muchas cosas, ¿no? 7 años de muchos casos, muchas personas que me ha tocado estar en el consultorio, ¿no? Entonces vamos a compartir un poco de todo esto que nos ha tocado aprender y vivir a lo largo de esta experiencia de 7 años en mi caso. Y pues yo también me gusta cantar también, lo hago por hobby, pero ya tengo unas canciones ahí grabadas con Israel también en algún momento, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí compartiendo este momento con ustedes, es un placer y pues vamos a empezar con el tema del perdón. Muy bien, pues Edgar Fernando, como te decimos todos, sí, se llama Edgar Fernando Hernández. Tenemos un tema maravilloso, para mí ha sido un tema central en mi vida, incluso creo que una gran misión que yo he asumido es hablar del amor, el perdón y sobre todo de la misericordia de Dios. Me encanta esa palabra porque la misericordia es aprender a perdonar justo tal vez en el momento en el que menos sentimos que merecemos ser amados y perdonados. La palabra misericordis, que quiere decir darle el corazón al miserable, es darle el corazón o el amor o el perdón o el abrazo a la persona tal vez que menos siente que lo merece o a la más pecadora. Y es lo que Dios hace con nosotros. Tengo una lista de preguntas, Fernando, el día de hoy, que quiero elaborar, que quiero hacer contigo, para que nos ayudes a responderlas, porque son preguntas que la gente en casa tiene, obviamente. Sí. Y la primera pregunta es esto. ¿Qué es lo primero que pierde una persona cuando decide guardar resentimiento? Ok. ¿Qué es lo primero que pierde? Yo creo que lo que he visto que las personas pierden más es su paz. La gente pierde su paz. Es lo primero que pierdes. Pierdes la paz, la tranquilidad. Claro. Viven como en una persecución. Yo veo el rencor como una atadura. Veo como cadenas, ataduras en las personas. Entonces yo veo que la gente se empieza a atar. Son esclavos de ese sentimiento, ¿no? Es un sentimiento que te quita la libertad, la paz. Entonces eso es lo primero que yo veo en una persona, se siente atada. Bueno, esto es lo que la gente tiene que entender entonces, que el rencor, el resentimiento, el odio, lo primero que te va a robar es toda tu paz, tu tranquilidad y tu libertad. Te vuelves esclavo de un sentimiento, te vuelves esclavo de esta sensación, te vuelves esclavo de esta cadena que el enemigo pone en nosotros. A él le encanta que la gente tenga rencor, odio y soberbia, porque es la forma de hacernos pedazos. Exacto. Entonces, para que la gente que nos está viendo sepa, pues, que el rencor lo primero que nos roba es eso, nuestra paz. Así es. Te quita toda la alegría que puedas tener en tu vida. Número 2, ¿cómo afecta el rencor a nuestra salud física y mental, incluso si no somos conscientes de ello? Sí, buena aclaración, ¿no? Si no somos conscientes, porque sí. Te voy a decir la verdad, en consulta la mayoría de las personas no saben que tienen resentimientos, no saben que tienen rencores, y a veces el rencor lo tienen contra ellos mismos, ¿no? A veces lo tienen contra otras personas, etcétera, ¿no? Lo que yo veo que afecta sobre todo la salud física es el estómago.
Una persona que tiene rencor normalmente tiene problemas, ya sea de colitis, gastritis y todo lo que termine en itis que Todo tenga lo que que ver con el termine en estómago. Ese tema es algo que afecta. Yo cuando alguien veo que tiene problemas así, yo les digo, quizás le hace falta perdonar algún rencor, algo que tiene, o sacar alguna emoción fuerte que tenga en esta persona que no la ha podido sanar, ¿no? Normalmente la gente no relaciona la situación física con un estado emocional. La gente piensa que son cosas muy aparte. Exacto. Pero es hasta bíblico. Ni te voy a decir por qué. Jesús, cuando sanaba a la gente que andaba caminando entre las personas, él no llegaba y les decía, curado, 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 No. como si estuviera aventando milagros al Como si azar, fuera ¿no? un hechizo, ¿no? Sí, como si fueran así trucos de magia, Sí. ¿no? Fíjate lo que les decía a las personas. Él llegaba y les decía, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, en el caso de que eran paralíticos, ¿no? Exacto. Y cuando los sanaba les decía, vete y no peques más. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Fer? Que primero sanaba el alma, luego El cuerpo. el cuerpo. Porque si no sanamos la raíz de nuestra enfermedad, nunca vamos a tener una salud integral. Yo no conozco a nadie, y esto es una realidad, y no importa en lo que creas, si tú no cuidas tu alma, es imposible que tengas una salud física buena. Todo es interdependiente, está conectado. Exacto. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, Fer. Muy bien, interesante. Es, interesante. ¿por qué cuesta tanto perdonar cuando sentimos que la otra persona no lo merece? Ok, esa pregunta es muy interesante. Bueno, ¿Por qué? A ver. todas las preguntas son muy interesantes por lo que veo. Están muy buenas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces tenemos la falsa creencia de que tenemos que perdonar solo si la otra persona lo merece. Y eso no es cierto. No siempre, la mayoría de las veces tenemos que perdonar pensando que la otra persona probablemente no lo merece. Más bien, yo creo que la pregunta es, más correctamente sería es, ¿yo merezco tener rencor? ¿Yo merezco ser prisionero de este rencor? El perdón no es para la otra persona. Exacto. Sobre todo es para ti. También se lo puedes dar a la persona, pero principalmente, primero, empezando por ti. Yo no merezco tener rencor, yo no merezco sentirme prisionero. Aquí hay algo muy importante, Fer. Yo también doy terapias. Sí. Ya dije que me dedico a cantar y a dar conferencias, pero también doy terapias y pasa algo muy curioso. Hay gente que llega conmigo y me ha pasado, estos son casos reales. Sí, Oye, Israel, tengo mucho rencor a mi padre. No lo puedo perdonar por cosas que me hizo hace mucho tiempo y quiero sanar esto. Y les digo yo, perfecto, ¿estás listo para adentrarnos en este mundo del perdón y liberar y sanar? Me dicen, sí, claro que sí. Pero resulta que me dicen, pero tengo un problema. Ya no puedo arreglar las cosas con mi padre porque murió hace 15 años. Y le digo yo, pues ¿cómo lo traemos, no? Para que te pida perdón. Hay gente que está esperando que el que te agredió venga a pedirte perdón. sí. ¿Qué Sí, hacemos en este caso cuando ya murió la persona que te agredió? ¿Qué hacemos cuando la persona que te hizo el daño ya ni siquiera está contigo, aunque no Claro. hubiera muerto? Una relación que rompió, dos hermanos que dejaron de verse hace años. ¿Qué puedes decir de esto, Fer? Sí, me acordó de un pequeño chiste, ¿no? Dice, ya quiero estar bien, ya pídame perdón, ¿no? Exacto. Sí. Hay gente que tiene esa creencia, ¿no? Ya quiero estar bien, pídame perdón. Pero no, el perdón es algo que te tiene que nacer a ti de forma desinteresada. O sea, no lo haces ni para justificar a la persona, ni nada. O sea, lo haces por ti, pues. Entonces, en ese caso del papá, pues a lo mejor él estaba esperando que llegara y que el papá se manifestara o no sé. Pero al final de cuentas, el perdón yo lo veo como esta analogía. Es como si alguien llega y te clava una espina, ¿no? Claro. Y esa persona, pues, no está dispuesta a querer sacar la espina. Tú te tienes que curar a ti mismo. Es tu obligación cuidarte a ti Tengo mismo. otro ejemplo que A me ver, encanta. A ver, dale. me Imagínate que vas caminando por el bosque y una víbora te muerde la pierna. ¡Truc! interesa. Ok. Y se va. Y corres tras de ella. ¡Eh! Pídeme perdón, ¿no? Que agarras a la víbora para que te explique por qué te atacó, por qué te mordió. Igual de absurdo es esperar a perdonar, a soltar mi resentimiento, cuando estamos esperando que la persona que nos agredió o nos hirió venga a pedirnos perdón. Muchas veces no va a pasar. Pero Ok. si yo condiciono mi libertad o mi perdón o mi sanación a lo que haga la otra persona, tal vez nunca voy a ser libre de esa cadena. Excelente. Esa es la realidad. Muy buena analogía. Muy Pregunta buena. número 5. Ujú. Más bien es la 4. La 4, es cierto. ¿Qué le dirías a alguien que dice, nunca voy a perdonar lo que me hicieron? Pues, Jamás.
¿Cómo crees? Yo no voy a perdonar. Yo lo que le digo a esas personas, porque si hay personas que dicen, yo no quiero perdonar, es que no, ¿cómo es posible? La gente tiene la creencia de que perdonar es como quitarle toda la responsabilidad a la persona de lo que hizo, ¿no? Es como, lo voy a disculpar y ya tengo que estar bien con esa persona. Yo ya no quiero estar con esa persona, ya no quiero convivir, ¿no? Exacto. Porque quieren tomar distancia y es válido. Es válido. De ese punto ya hablaremos más adelante, me parece, ¿no? Sí. Entonces, no precisamente radica en eso el perdón. El perdón radica en siempre lo mismo que hemos estado diciendo, sanar por uno mismo, ¿no? Sanar porque, aparte, aquí hay algo importante, ¿no? La gente piensa que esa persona te lo hizo con el nivel de conciencia que tú tienes o que tú percibías en ese momento. Claro. La gente que daña y ofende y hace cosas así feas es porque tienen un nivel de conciencia posiblemente diferente. Están afectados, como la víbora que me mencionabas, ¿no? Claro. Su nivel de conciencia está muy, muy por debajo, ¿no? Entonces, una lectura de la Biblia que a mí me encanta, que es una que siempre que la escucho yo digo, esto es otro nivel, ¿no? Jesucristo en la cruz, ¿no? Es Lucas 23:34, ¿no? Lo están crucificando a Jesucristo. Y las palabras que dice Jesús para mí son increíbles. Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, nos perdonó porque él obviamente en su sabiduría sabía que nosotros o las personas que lo estaban crucificando no tenían el nivel de conciencia. No tienes que esperar a que las personas tengan un nivel de conciencia alto para perdonarlos. El perdón no se trata de decir hasta que me pida perdón, hasta que remedie lo que me hizo. No, tengo que hacerlo no tanto por esa persona, sino porque entiendo que esa persona tiene un nivel de conciencia quizás afectado y yo tengo que perdonarlo, y eso es para mí. Qué valiente es una persona que perdona aunque no le pidan perdón. Claro. Qué valiente hay que hacer para hacer eso. Eso nos engrandece como seres humanos. Sí, ¿no? Realmente se necesita tener un nivel de conciencia grande, tener a Dios en su corazón también. Sí. Poder entender esto, porque si no, no se puede. O ahora, sea, ¿de dónde sacas tú el deseo de perdonar a alguien que pues, no ha cambiado, ¿no? Ahora, yo te diría que le digo, ¿qué es lo primero que le digo también? A veces dependiendo del paciente, ¿no? Pero yo le digo, ¿quieres vivir enfermo? ¿Quieres enfermar? O sea, ¿tú crees que tenerle rencor a esa persona lo va a afectar a él? El que se está haciendo daño eres tú. Tienes que perdonar no por la otra persona, porque a ti te estás haciendo daño. Yo creo que eso es lo que normalmente también es una buena forma de hacerlos entrar como en este tipo de conciencia de sí, cierto, me estoy afectando yo. No vale la pena. No vale la pena. No es rentable. Y también es una forma de liberarte del rencor. El entender que la otra persona tal vez tiene tantas carencias que por eso me hizo lo que me hizo. Yo siempre que las personas me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para perdonar? De verdad, ya tengo ganas. Ya estoy cansado de sentirme así. Y son conscientes ya de que hace este daño en el cuerpo. Exacto. Les digo dos cosas. Uno, primero hay que liberar la ira. Ya veremos cómo hay herramientas para esto, ¿no? Sí, en terapia. Porque no puedes fingir que ya perdonaste si sigues enojado. Claro. Y es una energía, hay que liberarla. Obviamente de maneras adecuadas, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que hablar, de maneras adecuadas, porque hay gente que luego libera la ira de una forma errónea y hace daño a otras personas. Claro. Sangran sobre personas que no los hirieron a ellos. Exacto. Entonces, hay formas ordenadas. Tengo una analogía bien breve ahí. Yo lo que les digo es, imagínate que tienes un contenedor y está lleno de basura. Entonces, no puedes llenarlo de algo valioso si tiene basura dentro. Claro. Para poder perdonar hay que liberar la ira de una forma sana, es tirar la basura en donde debe de ir, lavar ese contenedor y ya después lo puedes llenar de algo valioso. Sacarlo de ahí. Entonces, la gente dice, es que no puedo perdonar, es que todavía no he sacado la ira. Tienes que sacarla también, no todos los casos son iguales, pero mucha gente necesita sacar la ira, la gran mayoría de las personas. Entonces, sacas la ira y después ya puedes perdonar. Pero esto es bien importante, siempre pedirle la gracia a Dios para que nos ayude a perdonar. Claro. Porque aunque tenemos nuestro libre albedrío intacto, es una gracia de Dios el poder perdonar y siempre hay que pedirla con humildad. Es un don, una gracia, pero también tiene que pedirse. Exacto. La persona tiene que desear. Por ejemplo, en el caso del paciente que te digo, la persona que me pidió consejo es, oye, yo ya deseo perdonar. Pues ya ahí hay un avance, porque hay gente que no quiere perdonar. Exacto. Incluso hay quienes mueren así, dicen, yo me voy a la tumba con mi rencor y me odio. Porque fue la forma en la que yo sentí que me hacía justicia. Sí. Y gente que piensa que odiando mucho a otra persona va a tener una recompensa, como si te voy a odiar, y la otra persona se fue a retorcer de dolor porque le manda esa sintonía de odio. El único que se daña es la persona que está odiando. Sí, es como si sintieran cierto orgullo, ¿no? Se lo ganó y yo no voy a cambiar de opinión, yo no soy de cambiar de opinión. Y hay veces que yo les digo, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz?
y dicen, no, yo quiero ser feliz, ¿no? Pero hay y, gente que prefiere y hay tener gente razón. que prefiere tener su razón, ¿ya? Y en su razón ellos dicen, no, es que yo lo odio, le tengo rencor por eso y por eso digo, está bien, tienes razón, pero nunca vas a ser feliz. Hay gente que está hasta orgullosa de estar enferma. Exacto. Ya luego hablaremos de eso. Exactamente. Bueno, sí. y punto número 2 para perdonar es tener una comprensión de los hechos. Ujú. Y es lo que hablábamos. Si yo entiendo, por ejemplo, que un hermano me empieza a criticar, habla mal de mí, o un amigo empieza a hablar cosas absurdas, a tirarme tierra, como decimos, Exacto. yo tengo que entender que tal vez en su contexto de vida está viviendo una pobreza, una amargura, a lo mejor acaba de romper con su pareja. Y puede ser que en el contexto en el que me esté odiando, o me esté criticando, o en el que venga a hacerme el daño, venga de una pobreza también emocional. Exacto. Y cuando yo comprendo eso, cuando yo justifico a la otra persona y puedo entender sus contextos, es mucho más fácil perdonar. Exacto. Sí. Ahí entra la parte de la gente hace cosas de acuerdo a su nivel de conciencia o su nivel de carencia, ¿no? Entonces, si a su nivel de carencia les hace actuar de una forma que yo me lo tome tan personal, entonces es porque no estoy comprendiendo su nivel de carencia, ¿no? Yo tengo que entender que la gente hace cosas y no siempre van a ser contra mí. Normalmente lo van a hacer de acuerdo a lo que ellos son, ¿no? O sea, quitarle el me, ¿no? Ajá. Me gritó. 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 No, gritó. Está loco. Gritó porque está lleno de eso, a lo mejor de coraje, de ira o lo que sea, ¿no? Entonces sí, cuando yo me lo tomo personal, entonces es mucho más difícil sanar, porque creo que es contra mí. Definitivamente. Hay mucho más que hablar de esto, pero quiero Sí. pasar a la siguiente pregunta. Sí. Vamos en la quinta pregunta. Quinta pregunta, ¿verdad? sí. ¿Cómo cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás cuando nos hemos perdonado, cuando no hemos perdonado a alguien importante de nuestro pasado? ¿Cómo Pues, cambia nuestra forma de relacionarnos? Yo creo que la gente que tiene mucho rencor se aísla. Se aísla. Sí. Normalmente se portan de una forma rara. Es más, hacen del delito. Es como si se hicieran del delito, ¿no? Es como, tienes rencor y se aísla. Es como si tú fueras el culpable, ¿no? Claro. O sea, realmente es como si cargaras con una culpa que no te corresponde. No, y te voy a decir algo más triste. Sí. Hay gente que tiene tanto rencor, ya lo hablaremos ahorita más específico, pero contra sí mismos, que viven acusándose solos a través de su actuar. Viven con la cara de culpables, con vergüenza. Incluso hay quien me ha dicho, yo veo que la gente me ve feo. Y no es cierto. Exacto. Ni lo apelan, te aseguro. Claro. Pero él cree, por lo que siente hacia sí mismo, que la gente lo juzga, porque él se juzga primero. Exactamente. Entonces, obviamente se aíslan. Pero no nos engañemos. No nos engañemos. Hay gente que dice, amo la soledad, me encanta estar solo en mi cuarto. Sí. No es lo mismo querer estar a solas para meditar que aislarte y encerrarte por terco y orgulloso. Cuidado con eso. Claro. Hay que aprender a identificar la gran diferencia. Sí, sí, no es lo mismo un espacio de libertad que le llaman soledad, Claro. que tú lo escoges, a una soledad obligada donde digas no cuento con nadie. Y cuando tienes rencor te aíslas. Sí, sí, Te aíslas y te sientes solo. Te sientes solo. No esa libertad que sientes cuando eliges estar solo, no es lo mismo. Es algo que es como obligado. Y todo lo que es obligado en esta cuestión es horrible, ¿no? Es terrible. No, claro, es algo que se da natural y se da realmente de corazón, ¿no? Sí, sí, sí. No puedo fingir que ya te perdoné y llegar y darte un abrazo porque estaría siendo hipócrita, ¿no? Y aparte Sí. no sanaría realmente. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de que ya hemos perdonado de verdad y no solo nos estamos engañando? Yo lo que noto principalmente es que las personas pues están más tranquilas. Es lo primero, la verdad. Y sanan del estómago. Realmente eso también es importante, ¿no? Normalmente, digo, no es como que sea una medicina como tal, pero realmente sí ayuda muchísimo a mejorar muchos síntomas porque tienen que agruras, que esto y aquello. Pero sobre todo yo veo una tranquilidad en la persona. Llega, se sienta y me dice, ya me siento más tranquilo. Exacto. Ya me siento más tranquila, ¿no? O sea, depende de la persona, pero realmente yo siento que irradian esa tranquilidad. Una persona que perdona está más cerca de la misericordia, ¿no? De Dios. Entonces siento que reflejan más esa pureza, más esa tranquilidad. Mientras más perdone la persona, más se siente esa paz que da. Se irradia, de verdad. Es una persona que irradia paz. Yo creo que mucho de los termómetros que podemos revisar es qué tanta ira tengo en mi corazón. La ira a veces es una protesta ante el dolor que no he sabido manejar. Y te voy a decir algo muy importante. Sí. Para mí la ira, obviamente es una emoción primaria, por decirlo así, Sí, pero para mí viene precedida de algo que se llama tristeza. ok. Cuando alguien no sabe manejar su tristeza y se hunde en la tristeza, a veces utiliza el recurso de la ira porque le empodera y es una forma de
no hundirme. Entonces ahora en vez de chillar, me enojo y voy y grito a todo mundo. Claro. Entonces creo que el vivir más en paz, el no ser tan enojón, el poder controlar mis emociones, el poderme dirigir con los demás con más paz, es un síntoma de que la persona ya ha liberado gran parte o todos sus rencores que lleva en su alma y en su corazón. Excelente. Vamos a la pregunta número 7. ¿Cómo vive una persona que ha logrado perdonar de corazón? ¿Y qué es lo primero que notas en su manera de ser? Creo que ya la contestamos Sí, en la de anterior. alguna manera. Es lo mismo, Sí. vive en paz. Hermano, tú que me estás viendo, si tú dices es que yo alabo a Dios, yo ayudo a la gente, soy muy bueno de corazón, pero te enojas de todo, con todo el mundo te terminas peleando, quizá haya que revisar si de verdad estás amándote a ti y amando a los demás. Cuando Dios vive en el corazón de alguien, los síntomas son de calidez, de amor, de fe y de esperanza, no de guerra. ¿Ah? Sí. Muy bien. Sí. Pregunta número 8, ¿verdad? Sí. ¿Es posible perdonar sin reconciliarse? Dice la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Ok. Sí, pues sí se puede. Definitivamente se puede perdonar sin una reconciliación, porque cuando hablamos de reconciliación se entiende como que hay un diálogo, ¿no? Como que hay un acuerdo con la otra persona. Claro. Y como hablábamos de que muchas veces tenemos que perdonar a quien probablemente no lo merece, no hay como tal una reconciliación directa con esa persona. Quizás la reconciliación es contigo mismo, con Dios, pero con la persona no siempre es posible, porque lamentablemente a veces no podemos dialogar con ellos. O sea, entonces no siempre va a lograr una reconciliación. A veces tienes que perdonar y depende de la situación, alejarte. Depende de la situación, dar otra oportunidad, ya eso es personal, ¿no? Pero a veces no hay una reconciliación, no es una condición necesaria. El perdón no necesariamente. A veces podemos perdonar y lo mejor va a ser irnos también. Exacto. Hay gente que lo que decíamos no va a cambiar. A lo mejor la persona sigue siendo infiel, sigue siendo agresiva, sigue siendo una persona déspota o sigue siendo una persona que no te quiere, ¿no? Exacto. Porque a veces creemos que ya alguien nos pida perdón, nos va a amar. O que si perdonamos a alguien ya se va a volver a dar esa hermosa relación y muchas veces no va a pasar. Inclusive esto, como ya perdoné, ahora tengo que soportar a la persona, ¿no? O sea, aunque me lo pueda volver a hacer, se supone que perdonar es porque soy bueno, ¿no? Entonces perdono y me tengo que someter a los malos tratos, ¿no? Entonces hay veces por prudencia es mejor también alejarte de las personas que te hacen daño para tampoco contaminarte a ti mismo, ¿no? Porque el perdón, como les dije, es para ti mismo principalmente y también se lo puedes dar a la persona, pero es principalmente, es obligatoriamente, es un regalo para ti mismo, o sea, eso no puede faltar, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta ¿qué? 9, ya no me acuerdo. Sí, la 9, ¿sí? La 9, sí. ¿Cómo evitar que el rencor se vuelva parte de nuestra identidad? De la forma en que nos contamos la historia de nuestra vida. Hay gente, yo he conocido personas y los invito a que reflexionemos, la gente que nos está viendo desde su casa, que presumen, ¿vieras qué rencoroso soy? No, a mí me la hacen y me la pagan. Sí. Yo nunca me dejo de nadie. Y así se expresan. Y lo dicen como si fuera su bandera. Soy bien rencoroso. ¿Qué le dirías a esas personas que son así? ¿O cómo evitar que alguien sea rencoroso y lo vuelva parte de su vida? ¿Qué consejo le darías? Fíjate que es algo complejo en ese tipo de situaciones porque hay gente que lo ve como su forma de ser, ¿no? Yo siempre he creído que la gente tiene un sistema de creencias. Su sistema de creencias es yo merezco esto, yo soy así, yo me considero así. Y hay gente que tiene eso, ¿no? Que dice yo soy rencoroso y sienten cierto orgullo, ¿no? Claro. Yo creo que primero hay que tumbarles, cuestionarles sus bases de por qué le conviene decir que es rencoroso, por qué cree que ser rencoroso es bueno para él. Y la verdad es que el rencor siempre nos va a destruir a nosotros mismos. Entonces yo diría, ¿realmente quieres ser feliz? Claro. No, sí quiero ser feliz. Entonces el rencor es incompatible con la felicidad. ¿Sabes cómo se llaman sistemas de creencias? Sistemas de creencias. Normalmente la gente con la que yo he convivido que piensa así, de niños sufrieron de bullying o eran personas que sufrían de violencia, pues de alguna forma, y crecen diciendo yo ahora me voy a defender y piensan que ser rencoroso es una forma de tener un escudo. Sí. Pero pues obviamente nada que ver, nada más distante de la verdad que eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, la pregunta número 10, que es muy parecida a la pregunta número 9. ¿Qué ejercicio practico para poder liberarme del rencor? Okay. O para poder aprender a perdonar. ¿Qué ejercicio tengo que practicar? ¿O qué tendría que hacer esa persona? Bueno, la persona
Hay dinámicas que yo manejo en terapia, igual tú también las manejas. De hecho, creo que vamos a hacer una pequeña dinámica más adelante hoy, ¿verdad? Sí, hoy vamos a vivir una reflexión que hacemos justo cuando alguien tiene rencores y deciden ya soltar. Sí, yo creo que hay un ejercicio práctico que la gente puede hacer en su casa, es a veces escribir lo que siente, aunque sea negativo. Claro. Y luego también puedes agarrar esa hoja y, no sé, romperla o hacer algo así. Ya cuando estés bien convencido de que merece la pena, vale la pena por ti mismo perdonar y que es bueno para ti, como ese punto tiene que ir primero, claro. Esta dinámica pudiera ser, ¿no? Y luego escribir, no sé, algo así como yo puedo perdonar, yo me puedo liberar, yo no soy así. Claro. Yo ya no pertenezco a ese tipo de personas que quieren sufrir por ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Quizás eso pudiera ser como una tipo de terapia, autoterapia que las personas pudieran hacer para sí mismos. Yo creo que antes de irte a dormir cada noche, como cierras cada día es lo más importante. El cierre es lo más importante. Si los últimos 5 minutos de tu día tú dices cosas negativas sobre tu vida y te quejas de tu vida, vas a generar rencores. No, y vas a pensar que todo el día fue tirado a la basura, ¿no? Sí, por ejemplo. Qué feo día, qué asqueroso día tuve. Sí. Y todo lo bueno que hiciste lo tiras a la basura, hasta tú mismo decides verlo así, ¿no? Pongo como analogía esto. Vamos al concierto del cantante favorito, no sé, a mí me gusta Andrea Bocelli, ¿no? El potrillo. Andrea Bocelli a mí me gusta, ¿no? También el potrillo también canta muy bien, ¿no? Y vas al concierto y canta las mejores canciones de inicio y al final puras que ya no conoces. Te vas con un sabor de boca como que pudo haber sido mejor. Aunque empiece muy bien y cierre... O se le sale el gallo en la última canción. Sí, no, se le sale un gallo en la última canción, ¿no? Pero imaginemos que cierra con sus mejores canciones, impresionante, y te levantas y te vas aplaudiendo y dices, wow. Inclusive Jesucristo en las bodas de Caná menciona algo sobre eso, ¿no? Que siempre sirven el mejor vino al principio y terminan con los peores terminan vinos. Dando el más chafa al final, ¿no? Pero él cerró con el mejor. Mejor vino. Y eso fue memorable, fue todos como que wow. Entonces, qué buena fiesta. El cierre es imprescindible para nosotros. Entonces, si tú cierras tu día como tirando coraje o no nada más hacia una persona, sino hacia la vida o hacia algo de, es que todo está mal, es que... No, cierra tu día bien. Di cada vez que te vayas a dormir, decir, hoy valió la pena el día, aunque fue un reto, aunque tuve cosas difíciles, valió la pena por esto y por esto, aprendí esto. Y perdonar en ese momento también. Claro. En ese momento, perdonar y decir, cualquier cosa o persona que me haya hecho daño el día de hoy, yo perdono, mañana empiezo un nuevo día y hoy cierro mi día de la mejor manera. Cerrar tu día bien te va a ayudar a ser una persona que te liberes mucho más, no nada más de rencores, sino de pensamientos negativos, y el rencor es uno de los pensamientos negativos más poderosos. Es decidir eso. De hecho, el tema del perdón no es un tema. Es el tema, es dijimos, el ¿no? tema. Tema. Es el tema. ¿Por qué? A ver, explícalo tú. Tú lo tienes muy Porque, bien. Sí, justo hace rato lo meditábamos. Sí. Porque la historia de Jesús, el amor de Dios Padre, la teología misma, en resumen, para mí, se resume en el gran amor de Dios, de Jesús perdonando en la cruz. Increíble. Imagínate lo majestuoso de lo que estamos diciendo. Sí. Todo tiene causa y todo tiene sentido gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y por qué se sacrificó? Para perdonarnos. Sí. O sea, el tema del perdón no es un tema, es el tema. Sí, es el gran tema de Dios. El amor y su misericordia a través del perdón. De hecho, sí. Entonces es majestuoso, es maravilloso. O sea, ¿quieres un amor grande de una persona? Está dispuesto a perdonar. El amor se manifiesta a través del perdón. Es una de las formas más impresionantes que se puede manifestar el amor, de las más puras. Y hablando de eso, tengo una historia de un testimonio, bueno, que mucha gente conoce. ¿Lo cuento de una vez? Sí, adelante. Sí, es una historia de una muchacha, una adolescente que se llama María Goretti. Ella, sí la conozco. Ya la conocen, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ella es una Santa María Goretti. Tiene una historia increíble, ¿no? La memoricé, pero aquí la tengo así más que nada para que no se me vaya ningún dato, ¿no? María Goretti nació en 1890. Era una familia de campesinos en Italia de muy bajos recursos. Ella siempre destacó por tener un corazón noble, era una muy buena niña, pues. Uh-huh. Tras la muerte de su padre, ella ayudaba a su madre con sus hermanitos y a las tareas de la casa. Eran tareas de campesinos pesadas también, de campo y así. Siempre fue muy servicial. Cuando tenía 11 años ella, un vecino de ella, que se llamaba Alessandro, intentó propasarse con ella, era un vecino de ella. Entonces él quiso propasarse con ella. Ajá. Y ella se resistió con todas sus fuerzas. Tenía una voluntad tan fuerte que se enconchó y dijo, no vas a hacerlo, o sea,
no lo hagas, por favor. Se resistió. Se resistió con todas sus fuerzas y con una voluntad increíble, ¿no? Y le decía, no lo hagas, es un pecado. Dios no lo quiere. Y ella preocupada por él. Okay. Y él, no en su frustración, porque actuó como pues una persona muy mala, una persona terrible a lo que hizo. En su frustración, este vecino, Alessandro, la apuñaló varias veces en el estómago hasta dejarla gravemente herida. María Goretti fue al hospital. Estuvo casi 24 horas sufriendo y esta agonía de las apuñaladas que este vecino le ocasionó. Okay. Cuando estaba agonizando, dijo unas palabras que dejaban impresionados a todos. De hecho, cuando yo vi la película, porque yo la vi, a mí me impresionó, o sea, se me salieron unas lágrimas porque dije, no puede ser, este nivel de amor es increíble. O sea, ¿saben lo que dijo? Dijo lo siguiente: yo deseo, yo lo perdono a esta persona porque yo deseo que esté conmigo en el cielo. Yo deseo que esta persona esté conmigo en el cielo, a Alessandro, el que le había ocasionado un crimen atroz. Sí, claro. Ella murió después de eso. Fue tan increíble esto, fue tan increíble que el mismo Alessandro desde la cárcel, un tiempo después, tuvo un profundo arrepentimiento. De hecho, tuvo un sueño donde Santa María Goretti llegó y le llevó unas flores en señal de ya te perdoné. A él fue tanto se conmovió tan fuerte que saliendo de la cárcel fue a buscar a la madre de María Goretti y le dijo, ¿sabe qué? Quiero pedir perdón. Pero él cambió, estaba en ese proceso de transformación. Okay. Y entonces la mamá de María Goretti dijo, ¿sabes? Si mi hija te perdonó en su lecho de muerte, que yo no te pueda perdonar. Claro que sí. Este hombre, Alessandro, cambió, se hizo un hombre de bien pues una persona vivió en paz el resto de su vida. De hecho, él estuvo presente en la canonización de Santa María Goretti en 1950, cuando la Iglesia Católica la proclamó santa. Y su mensaje es del perdón, un ejemplo de pureza y perdón. Aquí la reflexión es, esta historia nos muestra que el perdón auténtico transforma a la persona que perdona. Claro. Pero también muchas veces, también a quien lo recibe. La persona que también recibe el perdón, también se puede transformar. Aunque eso no siempre va a pasar, porque eso ya es algo que depende de la persona también, que pueda mejorar su nivel de conciencia, lo cual sí sucedió con esta persona, Alessandro, que se volvió un hombre de bien. Pero lo que hizo Santa María Goretti para mí es de mis respetos. O sea, realmente lo cuento y siento así como un nudo en la garganta. Digo, claro. Imagínate que a un familiar le pasara esto, ¿no? No, es muy conmovedor. La mayoría, fuertísimo. No sé cómo reaccionaremos los demás, ¿no? La mayoría de las personas quieren venganza o quieren hacer algo, ¿no? Ella no. Claro. Deseo que esté en el cielo conmigo, por Dios. O sea, es algo sublime, de verdad es una increíble. Historia maravillosa. Sí. Una historia que nos deja un gran ejemplo de cómo aprender a perdonar y cómo aprender a ser felices. Exacto. Para cerrar con las 10 preguntas, quiero decir algo. Sí. Es muy importante como ejercicio para aprender a perdonar. Número 1, ser consciente del daño que te va a hacer guardar rencores. Si eres consciente, ya no vas a querer vivir ahí. Exacto. Y número 2, pídele a Dios que te dé la gracia de perdonar. Con humildad, dile, yo no sé cómo hacerle, siento mucha rabia, pero quiero perdonar. Voy a mandar una cápsula para que nos alimente un poco más sobre este tema, con otros santos y otros testimonios maravillosos, en una cápsula que nos preparó Lupita Navarro. Regresamos. ¿Qué siente Dios cuando nosotros regresamos a Él después de haberle fallado? La respuesta está en la parábola del hijo pródigo, pero también lo encontramos en la experiencia vivida de los santos. Por ejemplo, San Agustín. Él, después de haber vivido muchos años lejos de Dios, exclamó cuando por fin sintió el dolor de sus pecados: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera de ti, y yo siempre te buscaba por fuera. Estas son palabras de un hombre que sintió dolor de sus pecados gracias a la misericordia de Dios. Así tú y yo también podemos vivir esa gracia de sentir el dolor de nuestros pecados si se lo pedimos en la oración. ¡Ay, pero qué bello también es recibir la gracia de perdonar a los demás!
como lo hizo San Esteban, el primer mártir de la iglesia. Minutos antes de su muerte, él exclamaba: Señor, perdónalos este pecado que están cometiendo. Y así, tú y yo también podemos vivir la gracia del perdón. Excelente. Cada vez más y más testimonios. Por cierto, me encantó lo que dijo Lupita Navarro, porque nos ponen a algunos santos como ejemplos muy cercanos de lo que podemos llegar a ser nosotros. Sí. Fíjate que aquí hay algo muy, muy curioso. Yo de niño pues veía películas de santos y me acuerdo que uno que me impactó mucho fue San Antonio de Padua. Claro. Me acuerdo que sí lo presentaban. San Antonio de Padua. Sí. Y se me hacía tan difícil ser como ellos. Yo los veía inalcanzables porque pues, milagros por aquí, por allá. Sí, claro. Y luego mi mamá me puso una película y me dijo: quiero que veas la vida de un doctor. Ah, sí. Y yo vi que duraba 3 horas y dije: ay, no. Sí. Dije, la vida de un doctor, así es, es real lo que estoy platicando. Claro. Me acosté, me acuerdo que los fui a visitar y pone la película, por cierto, le adelantó al intro para que no supieran ni quién era. Sí. Yo no conocía quién era. Claro. Y empieza la película de un doctor, un muchacho estudiando medicina, empieza a cuidar a los enfermos, empieza a entender las enfermedades como de otra forma. Y dije, qué inteligente. Pues, ha de ser la vida de un doctor que fue genio, ¿no? Pensé. Sí, de hecho sí. De pronto empieza a ayudar a los pobres, a los enfermos, a la gente en la calle. Empieza a hacer actos de humildad impresionante. Y de pronto recuerdo que hay una escena donde está repartiendo leche a la gente y se acaba y sigue saliendo leche. Y dije, caray. Wow. Ya me sonó demasiado para que un doctor haga eso. No es normal, ¿no? ¿Quién es este? Va a morir un amigo de él que era ateo y él siente desde lejos que su amigo está muriendo y se levanta, estaba comiendo, se para de la comida, va y ve a su amigo en el piso Sí, es cierto. y le reza al Padre Nuestro y le hace una oración. Y dije, no, esto ya se me hace demasiado. ¿Quién es? Y mi mamá me dijo, tú vela, termina de ver. Y al final, Giuseppe Moscati, un santo. Y dije, fue genial como yo vi la historia de Moscati porque entendí que era una persona normal y cómo se fue santificando a través de su proceso y su historia. Lo vi muy cercano. O sea, yo entendí que yo también podía hacer algo similar. Sí. Con mis defectos, con mis virtudes, con mi entrega, con las ganas de crecer, de salir adelante. Y entendí que era hacer con amor todo lo que hacemos. Sí, fíjate. Lo que hagas. Si estás barriendo, barre con amor. Exacto. Si estás lavando los trastes, lávalos con amor. Si vas a aguantar a tu esposa, con amor también. Porque a veces dices, oye, no soporto a mi vieja. Así pasa a veces. Sí, claro. Pero si tú la amas, si tú amas lo que tienes y valoras, muchas veces depende de ti el cambio que sucede en tu familia y en tu vida. Y justo así puedes encontrar el camino a la santidad. Entonces, es maravilloso. Pero hay algo que coincide en todos los santos. Tuvieron que aprender a perdonar. Claro. Y aquí vamos a entrar a un tema maravilloso. Y para mí el tema central del día de hoy. Los 3 tipos de rencor. Número 1. Obviamente el más conocido de todos es tenerle rencor al prójimo. ¿Va? Que ya lo hablamos ahorita. Exacto. Me hizo, me pegó, me cae gordo, me debe dinero, nunca me pagó. Mi mamá nunca me trató bien, mi papá fue malísimo conmigo. Le tengo rencor y ya pasaron 15 años que murió y lo sigo odiando. Claro. Y ese es el primer tipo de rencor que todos conocemos. Sí. Quiero que hablemos del segundo, que ya lo mencioné brevemente en alguna parte del programa. El rencor a mí mismo. Exacto. Que mucha gente a mí me dice, yo no tengo rencor a nadie. A nadie, de verdad, ¿miras qué bueno soy? Salgo y le doy monedas a los lavacoches. Y le sonrío a todo mundo y soy muy amable. Y les pregunto, oye, ¿y tú contigo mismo cómo eres? Y agachan la mirada. O no pueden verse al espejo. No soporto verme porque toda la vida me he fallado. Y descubren ahí que su peor enemigo es él mismo. ¿Qué puedes decirle a la gente que hoy está descubriendo que es una forma de odiar, de tener rencor? Quienes tienen pleito consigo mismos. Sí. Sí, la verdad es que es el rencor más silencioso. Mucha gente, si no es la mayoría de las personas en algún momento de su vida se tuvieron rencor a sí mismos y no lo supieron. Y eso te apaga. Mucha gente que tiene, no sé, depresión, es porque se tienen rencor.
¿Y sabes por qué es tan malo? Bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor no sé, dime. Porque cuando te sientes con un resentimiento hacia ti mismo, sientes que no mereces nada bueno. Y entonces empiezas a estropear todo en tu vida. Tienes una oportunidad de un trabajo bueno, lo echas a perder. Tienes una buena oportunidad de hacer algo valioso con tu vida, lo echas a perder. Tienes una relación bonita, la destruyes. Y entonces se vuelve como tu peor enemigo, porque tú eres tu peor enemigo y no sabes. Es una consecuencia casi inconsciente que se vuelve como un programa de destrucción. Yo lo llamo estructura de la culpa. Exacto. Tengo otro ejemplo. Voy a preguntarle a la gente que nos ve en su casa. Imagínate que ves a un ratero robándose algo de tu casa. Te abre la puerta y a escondidas empieza a robar cosas. Tú tienes un teléfono a la mano. ¿Qué harías? ¿Verdad que hablarías a la policía o tratarías o buscarías la forma de castigarlo? Sí. ¿Por qué? Porque lo encontrarías culpable de un delito. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Qué pasaría si el culpable de todo lo que te ha pasado en tu vida eres tú mismo? Vas a buscar castigarte todos los días de tu vida porque sientes que mereces que te vaya mal. Ese es el gran problema de tener ese rencor a uno mismo. Y pasa lo que dice aquí Fer. Uno termina castigándose y echando a perder todo lo bonito que Dios te dio. Y lo peor de todo es que pasamos al tercer tipo de rencor. Exacto. Por culpa de esto. Porque cuando yo saboteo todo en mi vida, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Exactamente. A Dios. A Dios, que te vaya bien. Ah, no. Gracias. A Dios nuestro Señor. Dios, ¿por qué? Por tu culpa, por este destino que me has dado, yo vivo tan mal. Porque tú no me quieres, siempre me mandaste las peores pruebas, me metías el pie. Y decimos, querías el mejor guerrero, me confundiste con Rambo, ¿no? Sí. Me acabas, me haces pedazos, porque no me amas, Dios. Tristemente, y esto de verdad me da tristeza, la persona se destruyó sola por sus malas decisiones. He entendido a lo largo, corto de mi vida, como lo quieras llamar, ¿verdad? Que las decisiones determinan lo que vamos a vivir. Exacto. Hay gente que tenía una buena relación o tenía un bonito trabajo o una bonita familia o simplemente una buena salud y lo destruyen por sus malas decisiones. Exacto. Comer mal, ser infiel, llegar tarde al trabajo, tener vicios. Y ahí es donde destruimos nuestra existencia y terminamos culpando a Dios diciéndole, Dios, por tu culpa yo vivo así. Claro. O pasa de otra manera también, quien se tiene mucho rencor a sí mismo, Sí. Fer, soy tan malo, me siento tan mal que ya no merezco ser hijo de Dios. Entra la lectura del hijo pródigo, hoy no la tenemos preparada, pero ya la conocen. Ya no merezco ser hijo tuyo. He sido malo. He comido comida de cerdos. He comido desperdicios. Soy inmundo. Ya no merezco estar cerca de Dios. Exacto. Por eso es tan importante perdonarse para que las personas puedan regresar a Dios. Porque tengo un ejemplo maravilloso. Muy bien. Cuando tú estás sucio porque estás corriendo y sudaste, después de bañarte, ¿te pones la ropa sucia? No. Exacto. Y cuando estás sucio y tu cuerpo está lleno de mugre y no te bañas, ¿te pones ropa limpia? No. Tampoco. Lo mismo pasa cuando tú te perdonas. Te sientes limpio, te sientes purificado. Quienes recurren, por ejemplo, ya al sacramento de la confesión, a la comunión, donde limpias tu alma, donde te postras y dices, Dios, perdóname porque he sido malo, me perdono y confío en tu amor. Te pones la ropa limpia, la ropa nueva, porque estás limpio tú también. Las personas que se aman de verdad van a pedir cosas buenas para su vida, Claro. no cosas sucias, rotas y malas, porque todo tiene una coherencia. Por eso Jesús primero sanaba el alma, luego el cuerpo. Muy buena. Muy Fer, buena. ¿algo que le quieras decir a la gente para terminar tu intervención del día de hoy? Sí. Bueno, vamos a hacer una terapia de perdón, pero Sí. quisiera que des un mensaje tú de despedida. Pues yo les diría que si tienen un resentimiento o algo, si sienten que tienen depresión o no encuentran la raíz, primero consideren si ustedes mismos se sienten culpables de algo que no han sanado. Porque el rencor a veces empieza con uno mismo. De hecho, las personas que tienen más rencores con otras personas
primero tuvieron un rencor con nosotros, consigo mismos, ¿no? Entonces, traten de verificar eso, porque mucha gente que nos toca ir en las conferencias les preguntamos, ¿eres feliz? Y la mayoría levanta la mano que sí. ¿Tienes rencor? También, es imposible. Si tienes rencor no eres feliz. Exacto. Entonces, normalmente una persona que está deprimida o que no tiene motivaciones o está apagada o se siente mal, hasta físicamente, lo primero que yo les diría es a las personas que están viendo este programa, si te sientes así, pregúntate si no tienes un resentimiento hacia alguien o hacia ti mismo. Primero, partiendo de ahí, para pagar la deuda hay que reconocer la deuda. Es como si yo les debo a los del banco y no les quiero pagar y voy a ignorar la deuda. Los intereses van a crecer. La bola de nieve se va a hacer grande. Hay que reconocer la deuda para poder pagarla. El perdón es la paga a esa deuda. Y el rencor es la deuda. Entonces la gente tiene que decir, me siento mal. ¿Por qué? A lo mejor sí me tengo resentimiento. Y es aceptar, porque la aceptación, trae liberación. Y la gente a veces no quiere aceptar. Exacto. Aceptación. Acepta que tienes un rencor y eso va a ser tu liberación. Acepto, sí. ¿Ahora qué sigue? Bueno, yo no quiero vivir con esto. Voy a empezar a perdonarme. Excelente, Fer. Muchas gracias por acompañarnos. Te vemos en próximos programas. Por supuesto muy buenos. Que sí. Quiero decirle algo a las personas, ya para cerrar yo también. Número 1. Hoy, habla con quien tengas que hablar. Pide perdón a quien tengas que pedirle perdón. Perdona. Ya llegó el momento de que lo hagas de corazón. No pierdas tu tiempo. La vida no es eterna, se nos va a acabar en algún momento. También, mírate al espejo. Perdónate a ti mismo. Y piensa que esa persona que tienes enfrente fue la obra maestra de Dios. Cada vez que te veas, ve las pinceladas de un artista que te diseñó con todo el amor del mundo y te hizo perfecto. Porque cuando te pensó, te estaba amando y quería verte muy feliz. Acércate a Dios, pídele perdón. Y si te has alejado de Él porque te sientes indigno o porque sientes que no mereces estar cerca de Él, llegó el momento de que con humildad te postres y le digas, Dios mío, gracias por tanto amor. Y sí, todos los pecados de la humanidad, todos tus errores son una gota en el mar de la misericordia de Dios. No son nada. Él te espera con los brazos abiertos para que regreses a amarle. Perdónate, perdona y ama. Antes de despedirme, quiero cantar un fragmento de una canción mía, muy bonita, que se llama Voy a perdonarme y que ya muy pronto la tendré con arreglos musicales y todo para que la escuchen. Y dice algo así. Voy a perdonarme, soltar el dolor, dejar en el aire la culpa y el rencor. Voy a abrazarme con el alma abierta, porque merezco sentir paz en mi puerta. Dios es bueno. Ámate, perdónate. Y si un día te pierdes, busca el faro azul. Soy Israel Márquez. Que Dios te bendiga. Paz y bien. Hasta pronto.